nosotros reconozcamos cómo casi que todos los que nos rodean son de alguna forma un maestro, porque aprendemos aún de las personas que no se portan muy bien, aprendemos cómo no hay que hacer las cosas, o de las personas que han logrado alcanzar ciertos éxitos también logramos aprender ciertas otras cosas, pero el rol específico de tomarse el tiempo de enseñar a una persona pues es una bendición para esa persona. El maestro prepara su clase, se toma el tiempo de buscar las mejores palabras para que cada uno de los que va a estar escuchando aprenda. Así que felicidades a todos aquellos que se toman ese tiempo. Mi madre, ahorita no está sentada ahí, pero es una de esas maestras muy ejemplares que he tenido en mi vida. Lo ha sido una maestra en el sentido de la palabra de Dios. Ha sido una maestra, fue mi maestra en el seminario de teología también, cuando teníamos el Centro de Formación Bíblico Ministerial acá. Me dio clases en la carrera también. Me ha dado clases muchas veces para muchas decisiones, pero principalmente como un modelo de resistir, de esperar, de tener fe, de confiar en el Señor, a pesar de que muchas veces las circunstancias pues se ven difíciles. El pastor Jorge han sido muy buenos maestros de todos nosotros, y bueno, cuando podamos honrarlos, pues obviamente hagámoslo. El día de hoy para mí es un honor el poder compartir la palabra, siempre lo es. Hoy específicamente también lo es, sobre todo por el tema que vamos a hablar. El tema es la piedra principal del ángulo. Voy a tratar de no decirlo muy rápido porque ya un par de veces me trabé en lo que estudiaba la enseñanza. Está basada en Salmo 118, 22 al 23, y dice de la siguiente manera: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús, el Cristo, es esta piedra que fue desechada por los edificadores, pero que Dios la colocó para ser la piedra principal sobre la cual construyó su reino. Ahora, Dios nos advierte durante todas las escrituras que la piedra que él había escogido para edificar su reino iba a ser rechazada, lo cual cualquiera podría decir, como él es Dios, porque no provoca que no sea rechazada, pero él tiene un plan perfecto, que es lo que vamos a analizar hoy de una forma histórica. Vamos a ver un poco sobre la historia, un bien poquito sobre la historia de la religión. Voy a tratar de no emocionarme mucho porque si no hablaría demasiado, pero vamos a ver cómo la Biblia nos va advirtiendo sobre esto. Fíjense que hay un capítulo precioso, un salmo precioso. Yo les he dicho que todo el Antiguo Testamento lo podemos interpretar a la luz de Jesucristo. Todos los capítulos de la Biblia nos apuntan directa o indirectamente a la venida del Mesías, pero en ningún lugar es más claro como en los salmos. Todos los salmos nos hablan, muchos de ellos, del siervo sufriente, nos hablan de la resurrección, nos hablan de la traición que Jesús va a sufrir, etcétera, etcétera. Pero este salmo, el Salmo 2, que vamos a leerlo completo, solo a forma de introducción, no lo vamos a estudiar profundamente, solo a forma de introducción, vamos a ver cómo es que las naciones desechan a Jesús como la piedra del ángulo política, y Dios ha determinado, al fin y al cabo, que su Cristo sea la piedra angular de todo lo que existe. Miren lo que dice el Salmo 2, del 1 al 3, dice de la siguiente forma: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Estos primeros 3 versículos del Salmo 2 nos muestran que las naciones no quieren que Dios reine sobre ellos. No quieren que ese reino Dios lo ejerza a través de su ungido. Ahora, la palabra ungido
en el hebreo original, que es de lo que se escriben los salmos, es la palabra que nosotros en español conocemos como Mesías, que cuando la Biblia se tradujo del hebreo hacia el griego, en la versión Septuaginta, se traduce como Cristo. Entonces, ¿por qué se amotinan las gentes y se rebelan contra el Cristo? Este salmo fue escrito aproximadamente unos 700 años antes de la venida de Jesús, el Cristo. Entonces, lo que literalmente está comenzando a advertir este salmo es que los reyes de la tierra, los que dirigen las naciones, los políticos, no iban a querer que Cristo reinase. Versículos 4 y 6. Mire lo que dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey, esto lo dice Dios, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios se ríe de la intención humana de no querer que Cristo sea la piedra angular de la sociedad. Un día todos nosotros vamos a ver a Cristo reinando. Eso es lo que la Biblia nos promete. Amén. Eso es lo que la Biblia nos promete. Entonces, todo el desarrollo de la historia de la humanidad está relatada en este capítulo, en estos versículos. Literalmente la humanidad, Dios determinó que la humanidad iba a ser regida por Él a través de Cristo. La humanidad no quiere que Cristo reine. Y entonces, en cuanto a las intenciones de la humanidad, Dios se ríe porque un día, por más intentos que haga el ser humano, Cristo va a reinar y lo va a hacer desde Sion. Es una forma específica de llamarle a la ciudad que está sobre la colina de Sion. La colina de Sion es una cordillera que se llama Moriah, pero digamos que el edificio principal que está sobre Sion es el templo de Jerusalén. Entonces, por eso es que se hace referencia a Sion. Versículos 7 y 9, mire qué interesante. El Cristo es el Hijo de Dios. Mire lo que dice versículos 7 al 9. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Literalmente, lo que Dios está diciendo sobre el Mesías, y esto es algo que no es popular dentro del ámbito religioso judío, es que el Cristo iba a ser hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces, y dice que este Hijo de Dios, por decreto de Dios, un día va a regir a todas las naciones. Bien, miren lo que dice el 10 y el 11. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temor. Estos dos versículos narran, literalmente, lo que es la primera invitación que hace la predicación del Evangelio. Cuando Juan comenzó a predicar el Evangelio, Juan el que bautizaba, y cuando Jesús comenzó a predicar el Evangelio, todos decían: el reino de los cielos se ha acercado. Motivo de eso, arrepentíos. Y lo segundo, creer. Entonces, el mensaje del Evangelio, el primer llamado que tiene es el arrepentimiento. Justamente lo mismo que están haciendo estos dos versículos. Por causa de que Cristo va a reinar sobre la tierra, que se predica el Evangelio y se invita a las naciones a arrepentirse para no ser destruidos en el día de la ira. Versículo 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y permanezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que confían, los que en Él confían. De nuevo, si unimos los otros dos versículos, es justamente la predicación del Evangelio: arrepentirse, y la última frase, creer.
¿Por qué o para qué? Para el día del juicio. Fíjense que hoy se ha vuelto muy impopular la palabra pecado o predicar acerca del juicio. Y hay muchas discrepancias con respecto del tema entre los creyentes. Es tan así que esta semana uno de los pastores a los que yo oigo mucho, que se llama Paul Washer, le suspendieron su Facebook porque él en una predicación estaba diciendo que si no nos arrepentimos estamos sujetos a juicio. Entonces, ¿por qué lo cerró Facebook? Porque dice que esto llama al odio. Hablar de que alguien está pecando llama al odio, y como esto llama al odio, entonces hay que detenerlo. No hay una expresión más grande de amor que decirle a alguien: hay chance de arrepentirse para que no caiga el juicio sobre ti. Cristo tomó tu juicio. Ahora, si tú no crees en Cristo, entonces tú tomas tu propio juicio. Eso es el amor genuino. ¿Cuál es el problema? Que nos vamos adecuando y se nos va olvidando que un día Cristo va a reinar. Va a reinar sobre la tierra. Por lo cual, mientras ese momento no llegue, todavía no es el momento del juicio, y es buen tiempo para someternos, buen tiempo para arrepentirnos y buen tiempo para creer. Porque solo los que creen están en la bienaventuranza. Solo los que creen. ¿Por qué hablamos de eso? Porque este Salmo 2 relata exactamente la historia humana. La historia humana representa cómo el ser humano no quiere la piedra que Dios escogió para edificar su reino. Vamos a orar. Señor, yo te agradezco infinitamente por el privilegio que nos das de tener las Escrituras, de que están terminadas, que están completas, que es un mensaje totalmente claro para nosotros, totalmente claro para la salvación, totalmente claro para tus propósitos, Señor. Te ruego que abra nuestro entendimiento a eso, mi Señor. No puedo negar que hay demasiadas áreas en mi propia vida donde desecho a Cristo como el ángulo de edificación de mi propia vida, Señor. Muchas áreas donde yo trato de ser o pienso que soy suficientemente inteligente o capaz y desecho a Cristo, Señor. Y como iglesia lo hacemos también. Como iglesia evangélica lo hacemos también, Señor. Así que lo que yo te quiero pedir hoy es que nos confrontes con tu palabra, Señor, que nos permitas entender que la religión no se trata de reglas, que la religión no se trata de moralidad, se trata de Cristo y de edificar sobre Cristo, Señor. Permítanos entender que Cristo es la base de la sociedad, la base de la familia, la base de nuestra carrera, la base de cada área de nuestra vida. Entonces vamos a estar edificando sobre el lugar correcto, Señor. Solo tú puedes llevarnos a esta conclusión por tu Espíritu Santo, Señor. Solo tú puedes permitirnos creer esto, porque todavía hay tiempo de creer. Te ruego, Señor, que haga nuestros corazones sensibles a tu palabra el día de hoy, Señor. Yo renuncio a mi forma de poder hablar en mí mismo. Quiero apegarme a tu palabra, a tu Escritura, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo hable para glorificar a Cristo, que tu Espíritu Santo hable para que cada uno de nosotros podamos entender lo que tú quieres decirnos en las Escrituras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, como punto número 1 quisiera hablar de los constructores que desecharon la piedra. Jesús, que es el Cristo, es ese mismo Cristo que murió por nuestros pecados en la cruz, motivado por amor. Ese Cristo del que hablamos, ese amoroso Jesús del que hablamos, resulta ser que las naciones no lo quieren. Resulta ser que ese Dios de amor que dio a su Hijo Jesucristo a morir no es agradable para las naciones. No es algo que las naciones quieran aceptar. ¿Cómo vamos a aceptar que nos domine? ¿Por qué? ¿Por qué es
que Jesús es rechazado, primero por los políticos, segundo por los religiosos. Ojo, lo estoy ocupando con intención. Los religiosos también rechazaron a Jesús. ¿Por qué? Mateo 1:15 lo dice de forma clara. Juan el que bautizaba salió predicando y diciendo: el tiempo se ha cumplido. Es Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed. Ahora, la parte de creer a veces es menos complicada. La parte de arrepentirse es la parte difícil, porque es la parte no popular, porque es la parte desagradable. Es tan impopular aún entre los creyentes hoy en día que preferimos captar que Dios es un rey que perdona multitud de errores y no decir que es un Dios que perdona multitud de pecados. Un error es cuando yo voy al cajero y en lugar de sacar $5 saco 10, porque me voy gastando el piso. Literalmente. Dios perdona ese error. ¿Por qué? ¿En qué lo ofendí? El pecado es una ofensa en contra de Dios. Una ofensa que merece el castigo. Perdónenme, pero yo sí prefiero que Dios perdone mis pecados y no mis errores. ¿Y me estoy dando a entender? Sí. Es difícil llamar a alguien al arrepentimiento y el Evangelio tiene los dos mensajes. Los teólogos le llaman las dos noticias. La mala noticia es que necesitas arrepentirte. La buena noticia es que Cristo ya tomó el pecado, el castigo del pecado por ti. Entonces, si tú puedes creer, entonces el Evangelio literalmente incluye ambas cosas: arrepentimiento y fe. No es popular. No es popular. Es tan claro que mire esta discusión que ocurrió entre los religiosos de la época de Jesús, que al mismo tiempo ellos son, digamos, los antepasados de los religiosos judíos de hoy en día. Para ellos, decirles que necesitaban arrepentirse era ofensivo. Por causa de ese mensaje es que Jesús fue perseguido por los religiosos. En Mateo 21 al 33, 23 al 27, Mateo 23 al 37, 21, 23 al 27 dice de la siguiente forma: cuando vino al templo, mire quiénes, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Solo para que tengan un poco de contexto, Jesús acababa de darle vuelta a las mesas de los cambistas y acababa de echar a todos los que estaban vendiendo dentro del templo los sacrificios. No era el principio bíblico de esa forma. Entonces ellos preguntan: ¿con qué autoridad haces eso? Mire Jesús respondiendo, y aquí es donde está el meollo de lo que quiero enseñar hoy. Respondiendo Jesús dijo: yo también les haré una pregunta, y si me contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Ahora, si regresamos a donde le hace la pregunta, el bautismo de Juan, ¿qué tenía el bautismo de Juan en especial? Fíjense que el bautismo de Juan literalmente es una representación del ritual judío de la purificación. Pero la purificación solo lo necesitan los pecadores y los impuros. Entonces viene Jesús y le pregunta a los líderes religiosos, a los sacerdotes: ¿por qué no se bautizaron?
Porque si uno de ellos se bautizaba, estaba admitiendo que era pecador. Por eso no podían contestar esta pregunta. Por esto es que Jesús era impopular, porque estaba llamando a los montones de personas, junto con ellos a los líderes religiosos, al arrepentimiento. Por esto es que tiene mucha lógica cuando Jesús, no tengo esa frase ahí, pero Jesús, hablando con Simón, le dice: las prostitutas y los publicanos van adelante de ustedes en el reino de los cielos. Hablando con Simón, que era uno de los príncipes de los fariseos. ¿Por qué? Porque no podían arrepentirse, no podían bautizarse, porque era aceptar que eran pecadores. Ahora, si yo me paro aquí y comienzo a decirle a cada uno de ustedes: hermano, ¿usted reconoce que es pecador? Me va a decir que sí, muy probablemente, porque en la cultura evangélica nosotros decimos que sí, pero le aseguro que dentro de su corazón es muy probable que no se sienta tan pecador. Y si en su mente está la frase como: es que aquel necesita más de Dios, ya falló. Si tu conciencia de pecado te hace pensar que otro necesita más de Dios que tú, no estás consciente de tu pecado y necesitas arrepentimiento. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. No es decir, ojo, el Evangelio no es una filosofía para hacer gente más buena o gente mejor. No se trata de eso. Es una filosofía, por así decirlo, una doctrina de esperanza para los malos, de salvación para los pecadores, algo que no existía antes. Timothy Keller, en su libro El Dios Pródigo, muy buen libro, un libro muy corto, se los recomiendo. Literalmente dice que los religiosos ocupan su bondad como un escudo para no ir a Dios. Y es lo que les acabo de decir. Es que ellos necesitan más. No, mi hermano, yo necesito más. No hay nadie que necesite más del Señor que yo que estoy tratando. Y lo digo así, honestamente. El cristianismo no es la invitación a arrepentirse una vez. Es una vida de arrepentimiento. Es una vida de arrepentimiento. Es importante aclarar lo siguiente: Jesús nunca fue un anarquista. Jesús no fue un revolucionario social o un defensor del antinomianismo, que antinomianismo significa que está en contra de la ley. No, no es eso Jesús. Jesús nunca llamó a romper la ley. De hecho, dice Jesús que se va a acabar la tierra antes que se acabe la ley. Antes que se acabe la ley. Solo necesito hacer este paréntesis, este muy importante paréntesis. Según los preceptos bíblicos, nosotros que estamos en Cristo no estamos bajo la ley. Eso es muy importante decirlo. Sin embargo, el Espíritu Santo que vive en nosotros nos lleva a cumplir la ley, que ese es lo que dice el libro de Gálatas que estudiamos hace poco. Dice que el fin de la ley es amar a Dios y amar al prójimo. Si usted ama, está cumpliendo la ley, porque el que ama no va a mentir, el que ama no va a matar, etcétera, 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 por el poder del Espíritu Santo, no por nuestro propio poder. Pero eso es solo un paréntesis. Ahora, Jesús nunca vino a abolir la ley, no vino a abolirla. Lo que Jesús sí hizo fue pelear contra los preceptos religiosos de su época. Hablemos principalmente de dos grupos. El grupo de los fariseos. Los fariseos recibían toda su doctrina de los escribas. Los escribas eran esas personas. Ustedes saben que antes el papel de la Biblia, el papiro, no duraba mucho. Entonces, el tiempo de expectativa de vida era de 10 años. Entonces, lo que se hizo con la Biblia, literalmente, es que antes de que se cumplieran los 10 años, ya se habían hecho más de una copia. Y hacían esa copia los escribas. ¿Por qué? Para poder mantener las escrituras. Estos hombres eran
tan dedicados en su trabajo que cuando llegaban el momento de escribir el nombre de Dios, que en el hebreo consta de 4 consonantes, la Y, la H, la W y la H, rompían su pluma, agarraban una pluma nueva y escribían el nombre de Dios con esa pluma nueva. Entonces, es importante decir esto porque no era que los escribas eran cualquierita, eran gente muy dedicada, muy cuidadosa y que trataban de copiar al pelo, literalmente lo que estaban copiando. Ellos eran los que venían y se convertían en rabinos, porque eran los que tenían todo el acceso a las escrituras, y ellos comenzaron a hacer algo que hoy en día se conoce como el segundo anillo. La Biblia, la ley de Moisés contiene, según lo explica uno de los rabinos llamado Maimónides, lo deben de haber escuchado cuando llevaron clase de aritmética, él dijo, son 613 mandamientos. 613 mandamientos. Ahora, en la ley de Moisés. Pero vienen los rabinos y crean un sistema completo de 7000 mandamientos, entre mandamientos y arajás y formas de bendecir, que esto te sirve para no romper la ley. Este sistema que ellos crearon, no bíblico, era para que no se rompieran los mandatos de la Biblia. Es tan extremo que, por ejemplo, si uno de ellos se come una fresita que no ha sido purificada, como ellos dicen, rompen 5 mandamientos, peor que comer cerdo. Es que pareciera que en su razonamiento a Dios le hizo falta explicar mejor. Cuando los mandamientos son claros, yo no sé qué necesita alguien que le explique cuando le dicen, solo hay un Dios. No adoren a nadie más porque no hay otro Dios. Eso está claro. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la religión judía en la época de Jesús eran 7000 mandamientos. Una forma correcta de meter la mano debajo del agua, una forma correcta de bendecir, que si no mirabas la comida no sé qué. Hasta el día de hoy está funcionando. Ojo, Jesús se rebeló contra eso, porque eso no era la palabra de Dios. Y eso no era la religión verdadera. La religión verdadera, la ley de Moisés, contiene las figuras de Cristo, las promesas del Rey eterno. Toda la expectativa sobre la venida del Mesías está en los primeros 6 libros de la Biblia, literalmente. Tanto así que cuando Jesús habla con la mujer samaritana, que pertenecía a los repatriados del reino del norte, ellos con el Pentateuco samaritano, ellos sabían que iba a venir el Cristo, por la misma expectativa que lo podían esperar cualquiera que leyera los primeros 5 libros. ¿Qué pasó? Que al enfocarse en la moralidad, al enfocarse en no vamos a hacer esto para ser mejores, entonces se perdió el punto de vista de la religión. ¿Cuál era el punto de vista de la religión? La venida de Cristo. La venida de Cristo. Entonces Jesús se revela contra eso. Eso es contra lo que Jesús se revela. Pero Dios ya había determinado que esto iba a ocurrir de esta forma. Miren Isaías 29, 13 al 14, dice lo siguiente. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento que los hombres les han enseñado. Versículo 14, mire la condena de Dios. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Pregúntale a un judío en qué está basado su religión y le va a decir en todo lo que los sabios nos han enseñado. Y Dios acaba de decir que la sabiduría de sus sabios no va a alcanzar para llegar a Dios. Me encantaría decir que esto solo le pasó a los judíos. Por eso les dije que íbamos a hacer un análisis histórico de cómo la religión ha dejado de lado a Cristo. Esto le pasó también al cristianismo. Esto le pasó también al cristianismo. Por ahí del año 200 aproximadamente, un poco antes,
los cristianos estamos recibiendo mucho ataque de los gnósticos y mucho ataque de los montanistas, y entonces hubo que delimitar el canon bíblico, es decir, hubo que decir, estos libros son los que son Biblia, todos los demás no son Biblia, estamos hablando del Nuevo Testamento, y dijeron, todas las iglesias que ocupen estos libros, que eran la mayoría de los que nosotros conocemos, todas las iglesias que ocupen estos libros van a ser consideradas la Iglesia Universal. Y de hoy en adelante nos vamos a llamar Iglesia Universal. La palabra literal es católica, que es lo que significa Iglesia Universal. Entonces, la iglesia se comenzó a llamar Iglesia Católica ya por el año 200, pero se desvirtúa, si leemos la historia, despuesito del año 400, cuando ya se ha hecho parte del Estado. Pasaron muchos siglos, no vamos a hablar de todo lo que ocurrió en ese tiempo, pero básicamente Cristo dejó de ser el centro, Cristo dejó de ser lo más importante, fue más importante, y lo dicen, es más importante que aún las escrituras, lo que dicen las costumbres, lo que dicen los sínodos y lo que dice el Papa. Tres cositas más importantes que la Biblia. Ahora, si el fin principal de la Biblia es Cristo, si alejamos a la gente de la Biblia como lo hicieron los judíos, no van a llegar a Cristo, y es exactamente lo que ocurrió con la religión cristiana. Comenzó a tener otras cosas que no eran Cristo. Esto comenzó a cambiar allá en el año 1517. Habían habido muchos precursores de esto, pero el punto específico es el 31 de octubre de 1517, cuando Lutero, en la iglesia de Wittenberg, clava las 95 tesis y dice, ok, en esto no estamos de acuerdo. Lutero jamás pensó en crear una nueva iglesia, un nuevo movimiento, porque lo que él creía es que la iglesia católica seguía siendo la iglesia de Cristo. Entonces, en toda esa gran división, los católicos comenzaron a llamar al grupo que había salido, lo llamaron Iglesia Protestante o Iglesia Católica Protestante, mientras que ellos se llamaban Iglesia Reformada. El grupito que salieron de ahí básicamente fueron 4 iglesias con doctrinas más o menos parecidas, pero diferentes. La Iglesia Católica decía, no es bueno dar la Biblia para que la gente la interprete, eso decían ellos. Mientras que los reformados decían, mejor que todos interpreten, que lean la Biblia, y nos arriesgamos a que hayan diferencias. El día de hoy, mis hermanos, habemos muchos cristianos que tenemos diferentes formas de entender y de pensar, pero seguimos siendo hermanos porque Cristo es nuestra unión. Es una bendición saber, por ejemplo, que tú y yo podemos tener diferencias en la interpretación bíblica, y está bien. En aquella época, Zwinglio no se entendió con Lutero, Calvino y Lutero hubieron cositas en las que discreparon. Estaban tan cerca que, por ejemplo, los calvinistas y los luteranos hicieron una confesión de fe preciosa, que se llama la confesión de fe de Heidelberg, linda. Luego, Knox, que le gustó el calvinismo y la forma en la que se estaba dirigiendo, y entonces comenzaron a ver las divisiones de iglesias muy cercanas en la mayoría de lo que creían, muy cercanas en la mayoría de las cosas que creían. Esto se le llamó la Reforma, iglesias reformadas. Pero antes de que hubieran transcurrido 200 años, nace lo que se le conoce como la teología liberal, que es lo que ha inundado más el mundo hoy en día. Y una de las cosas que podemos ver es que nuevamente la teología liberal comenzó a hacer algo que fue la causa de la Reforma, y fue poner otras cosas antes que la Biblia, y por ende mover a Cristo de ser la piedra angular. Es tan claro, mis hermanos, porque, por ejemplo, un ejemplo sencillo de un hombre que Dios usó mucho, que se llama Wesley, que es de apellido Wesley, Juan Wesley. Sale de Inglaterra como misionero a predicar a América, para venir a convertirse a América y conocer a Jesús en América. ¿Quién explica eso?
Pues el punto es que de donde venía, de su trasfondo que venía, pues Cristo no era predicado la moralidad, de portarse bien, de ser disciplinados, pero no Cristo. No Cristo. Habiendo pasado 500 años de la Reforma, habiendo pasado 502 años de la Reforma protestante, la iglesia se ha alejado mucho. Hay iglesias donde ir al cine es pecado, donde jugar un deporte es pecado. Hay iglesias donde podemos hablar miles de cosas, donde Cristo no es el centro. También las iglesias hemos desechado a Jesús como la piedra angular. Estoy hablando solo de historia. No me he querido salir del tema de la historia, porque todo lo que quiero demostrar es lo sencillo que saquemos a Cristo de ser la piedra angular. Y si pasó en la religión, créanme, las ciencias han desechado a Jesús, la sociedad ha desechado a Jesús, la filosofía ha desechado a Jesús. Cualquiera me diría, bueno, pero la filosofía, póngale atención a esto. Primer mandamiento: no existe ningún Dios. Esto es hablando del Éxodo capítulo 20. No existe ningún Dios. Luego viene Isaías 44 y narra el proceso de la creación de un ídolo. Se corta un cedro, se le da forma de ser humano, se come con un poquito, se calienta con otro poquito y luego se arrodilla delante del cedro y le dice: tú eres mi Dios. Entonces, lo que Dios está tratando de hacer con el hombre es que tenga lógica. Es un ser creado. Te vas a humillar delante de algo que ni siquiera habla, ni ve, ni responde, que es lo que Dios dice específicamente. Entonces, hay bases para la filosofía, para la lógica, para la ciencia, para el cristianismo. Pero lo más trascendental el día de hoy aquí no es todo lo que acabamos de ver. Es una pregunta que te quiero hacer. ¿Tú has desechado a Jesús como la base de tu vida, como la piedra angular de tu vida? Es una pregunta que quiero que sigas analizando en lo que voy a continuar en este momento. Sin embargo, en el punto número 2, Jesús ha sido exaltado y escogido por Dios. La piedra que desechamos edificadores es la que Dios ha ocupado para construir. Está Juan y está Pedro, los dos respondiendo delante del concilio de los judíos porque habían sanado a un hombre y querían saber cómo había pasado esta sanidad. Miren lo que dice Hechos 4, del 10 al 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No han pasado ni siquiera 4 meses de la ida de Jesús después de que murió y resucitó. No han pasado 4 meses de la resurrección y tienen fresco que ellos mataron a Jesús en la cruz. Están respondiendo delante de los sacerdotes, delante de los fariseos, y le dicen: este que ustedes crucificaron, este que ustedes desecharon para ser la piedra angular de su religión, este es el que Dios escogió. Y no hay salvación en ningún otro nombre. No hay salvación en ningún otro nombre. Pablo añade a las cualidades de la interpretación de que Jesús es la roca. En Isaías 8, 13 al 15 lo dice de una forma en que Pablo lo interpreta aquí, en Romanos 9, 33. Como está escrito: he aquí que pongo en Sión, de nuevo en Jerusalén, piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Dios le avisa a los judíos que va a ser tropezadero para ellos, que va a ser difícil creer para ellos.
como lo va a hacer para cualquier religioso, creer que Jesús es suficiente, Jesús es todo lo que necesitamos, Jesús debería ser la piedra angular de nuestra religión evangélica o de nuestra vida personal, de nuestro entendimiento, de nuestros sentimientos. Eso es Jesús, la piedra escogida por Dios para darle lógica y sostén a toda la vida. Lo explica mejor en 1 Corintios. Miren lo que dice 1 Corintios 1, 18 al 23. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es para nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles es locura. ¿Cómo me van a decir que un hombre crucificado ahí, humillado, desnudo, desfigurado, es mi salvación? Mejor decime cuántas buenas obras tengo que hacer, cuántas oraciones tengo que hacer, cuánta gente tengo que ayudar para salvarme. ¿Cómo me va a salvar un hombre crucificado? Pues esa locura, mis queridos hermanos, es la predicación. Hoy en día los cristianos se avergüenzan del Evangelio. Prefieren hacer algo divertido y que sea atractivo y entretenido y que a la gente le guste llegar. Le gusta a mucha gente llegar y nunca conocen a Jesús. Porque es locura. Claro, los cristianos dicen: es que si les decimos que tienen que arrepentirse y les decimos que Jesús es la respuesta, entonces no se van a querer quedar. Muy bien lo decía el pastor Charles Spurgeon cuando dijo: va a llegar el tiempo en que en lugar de haber pastores alimentando ovejas, va a haber payasos entreteniendo cabras. El llamado del cristianismo es sencillo: aceptar que sos pecador, arrepentirte de tus pecados y creer que Jesús es la solución para tus pecados. Pero no solo para tus pecados, que es lo que estoy tratando de decir ahora. Jesús es la base de todo. Si tu vida no está fundamentada en Cristo, todo va a ser un caos. Si la piedra angular de tu vida eres tú, tu autoestima, tu forma de verte, pues vas a estar bien hasta que caigas en la realidad de lo mal que estás. Porque si tú te ves a ti mismo, por un tiempo puedes sentirte bien, tal vez. Pero si tú ves a Cristo, si tú ves la resurrección, si tú ves su poder, si tú ves su estabilidad, tu vida va a tener un verdadero sentido. Por eso es que el verdadero cristianismo está cimentado en Cristo. Y este es el tercer punto. De nuevo el Salmo 118, 22 al 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora es pertinente entender que es una piedra angular. Cuando este salmo se escribió, el contexto histórico es que el templo de Salomón estaba por ser construido. Una regla preciosa que ocurrió en esa construcción es que no se labró ninguna de las piedras de su fundamento. Se pusieron y se encajaron. No se usó cemento, no se cosió ladrillo, sino que se agarraron las piedras y se trajeron. En aquella región es una forma importante de construir. Por eso es que la piedra más importante era la piedra angular. Los edificadores en aquella región ocupaban mucho tiempo encontrando la piedra exacta que iba a sostener toda la casa. La piedra angular no va arriba y une todo. La piedra angular está abajo. Y es tan importante
que si esa piedra no aguanta, no es firme o no tiene los lados necesarios, todo se cae. Por eso es que la piedra angular tiene tanto significado para los hebreos, porque era una forma importante de construir. No era que iban a poner las piedritas y después iban a echar el cemento. No, mis hermanos, no era así. Todo encajaba y se apresionaba, y por causa de que quedaban todos apretados, todo se sostenía. Eso es lo que está diciendo la Biblia, que Jesús es esa piedra sin la cual no puede existir el reino de Dios. Lo desecharon los religiosos, lo desecharon los políticos, los científicos, los filósofos, pero Dios le escogió para ser el centro de todo. Hablando sobre la iglesia, Pablo dice lo siguiente en Efesios 2, del 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va cimentado para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La frase fundamentados en los apóstoles y en los profetas es bien importante, mis queridos hermanos, porque lo que literalmente está señalando es a esto. El Antiguo Testamento en su mayoría fue escrito por profetas. Ya anteriormente hemos hablado cómo clasifican los judíos el Antiguo Testamento o el Tanaj. Dice que son los libros de la ley más los profetas anteriores y posteriores y los escritos. Los escritos son solamente 12 libros. Todos los demás libros son considerados escritos por profetas. La ley, por ejemplo, se considera que fue escrita por el profeta más importante de toda la historia de Israel, que es Moisés. Entonces, lo que literalmente está diciendo aquí es los profetas y los apóstoles. Fíjense que todo el Nuevo Testamento, cuando se eligió el canon del Nuevo Testamento, cuando se eligió qué libros iban a ser los libros del Nuevo Testamento, todos los libros estaban relacionados con los apóstoles. Un ejemplo sencillo: Juan Marcos, el escritor del libro de Marcos, fue dirigido en su narración por Pedro. Es más, si este evangelio se lo hubiera llamado el Evangelio de Pedro, hubiera quedado bien, porque fue Pedro quien dirigió la escritura del libro. O el libro de Lucas fue dirigido por Pablo. Pablo envía a Lucas a hacer entrevistas a las personas que vivieron en la época de Jesús, que presenciaron los hechos de Jesús, y esa es la narración que encontramos. Entonces, el libro de Lucas podríamos llamarlo el Evangelio de Pablo también. Entonces, el punto específico aquí es el siguiente: apóstoles y profetas. La base de la iglesia es esto, para que el cimiento sea Cristo. ¿Por qué? Porque cada capítulo de la Biblia nos apunta a Cristo. Amén. Ahora, yo escuché una explicación preciosa y se la escuché a Jonathan, mi cuñado, referente a esta porción específica. Cristo es el fundamento, pero tú y yo somos piedras en esta edificación, y esta edificación es el templo. Si hay algo que tenemos como comunión nosotros, y que somos el templo de Dios, no importa si tú y yo creemos algo diferente. Yo le puedo decir algo, hace poquito hablamos con el pastor Hernán, tenemos ciertas discrepancias en la teología, y está bien, servimos juntos, nos amamos, nos respetamos. Yo lo quiero, yo le tengo un cariño muy grande, siempre que puedo lo honro, y lo digo con mucha humildad en el sentido de que creo que Dios lo ha puesto a dirigir, creo que ha sido el llamado del Señor, y eso no nos evita servir juntos. No, ¿por qué? Porque eso es el cristianismo. Lo más importante es Cristo, no lo que yo creo, lo que yo pienso, sino el amor que Él ha tenido por todos nosotros. Ahora, este es el punto al que yo quiero llegar. Somos las piedras del templo mismo de Dios, donde Cristo es la base. Quiero concluir con esto. Me impacta ver, por ejemplo, el libro de Juan, versículo 1 al 4, le queda tarea para que lo lean, donde dice que sin Jesús nada
de lo que existe hubiese existido. La razón misma de la existencia del universo es Cristo. Y luego Colosenses 1:15 dice que es por causa de Jesús que el universo está siendo sustentado. Dios puso a Jesús como la base del universo. Él es la piedra escogida que le da lógica y sustento al universo. Él es la piedra angular y debería de ser la piedra angular en nuestra sociedad, en nuestros estudios, en nuestro conocimiento, en nuestra ciencia, en nuestra filosofía, en nuestra política y sobre todo en nuestra religión. Jesús debe ser el centro de todo. Jesús debe ser el centro de todo. Tu propia vida encuentra estabilidad, propósito. Tu propia vida encuentra sentido solamente en Jesús, no en ti, no en tus planes, no en tus pensamientos, no en tus logros. Es en Cristo Jesús que nuestra vida encuentra su sentido, porque así lo estableció Dios. El día que tú caminas desechando a Cristo como la piedra angular de ese día y de tu vida, ese día, mi querido hermano, es probable que lo sientas como cualquier otro. Es probable que lo has vivido todo este tiempo, pero va a ser al final y al cabo un fracaso más, pudiendo literalmente disfrutar de tener certeza, de tener esperanza, pudiendo disfrutar de tener a Jesús como el centro de tu vida. Es lo que dice 1 de Pedro 2, del 4 al 8. Con esto quiero finalizar. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, y vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí que pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra del tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Acercaos a Cristo. Aceptemos que Él es la piedra angular sobre la cual construir nuestras vidas, nuestras sociedades, nuestro conocimiento, nuestra ciencia, nuestra lógica, nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestra religión. Y a través de dejar que Jesús sea el centro, a través de dejar que Él sea la piedra angular de todo lo que tenemos y vivimos, descubramos lo precioso que es Él para nuestra vida. Vamos a orar.